El aire en el piso 50 de la Torre Vargas Tech era tan gélido como el acero pulido que decoraba las paredes. Dentro de la sala de juntas, un silencio sepulcral se masticaba, denso y pesado, roto únicamente por el zumbido casi imperceptible de la tecnología de punta que los rodeaba. Ricardo Vargas, el titán de la tecnología, paseaba como un león enjaulado frente a un ventanal que exhibía Madrid a sus pies, un reino que sentía suyo. Su traje de diseñador, impecable y carísimo, parecía una armadura, pero hoy esa armadura no podía ocultar la fisura en su paciencia. Sus ingenieros de élite, los cerebros más brillantes que el dinero podía comprar, mantenían la mirada fija en el suelo, derrotados por una ecuación de computación cuántica que brillaba insolente en la pizarra digital, un problema que amenazaba con hundir su proyecto más ambicioso. La humillación era un platillo que a Ricardo le gustaba servir frío, y el banquete estaba a punto de comenzar. Con un gesto brusco, Ricardo se detuvo, su sombra proyectándose sobre el equipo como un mal presagio. Su voz, un látigo de desprecio, cortó el aire. «¿Es en serio? Les pago una fortuna, los traje de todas partes del mundo. Se supone que son la crema innata y no pueden resolver esto», espetó señalando la ecuación con un dedo tembloroso de ira. «He invertido millones en sus mentes geniales y me entregan puro cochinero. Necesito a alguien que de verdad piense, un verdadero genio, alguien que por lo menos tenga 3 doctorados, carajo», gritó, su frustración rebotando en los cristales inmaculados. Los ingenieros se encogieron, cada palabra era un golpe directo a su orgullo profesional. Sabían que la tormenta apenas comenzaba y que el déspota de su jefe no se detendría hasta que alguien pagara los platos rotos por su incompetencia. Si esta historia ya te está atrapando, amigo o amiga, déjanos un like para saberlo y no olvides suscribirte para no perderte cómo termina. Comenta desde qué ciudad o país nos estás escuchando, nos encanta leerlos. Estamos con el sueño de llegar a los 1000 suscriptores, ya falta poquito. Échanos la mano para cumplir esa meta, que Dios te lo multiplique. Mientras tanto, en un rincón de esa misma sala, ajena al drama corporativo pero inmersa en su propia realidad, se movía una figura casi invisible. Sofía Ramírez, con su uniforme gris y desgastado, limpiaba con esmero los cristales que separaban la sala del pasillo. Su rostro, marcado por el cansancio de noches enteras de trabajo, reflejaba una vida de luchas silenciosas. Sus manos, aunque ahora sostenían un paño de limpieza, habían sostenido antes instrumentos de laboratorio y libros de física avanzada. Era una sombra en un mundo de lujos y egos desmedidos, una guardiana de secretos que nadie se molestaba en descubrir. El eco de la rabia de Ricardo llegó hasta sus oídos, pero no fue el insulto lo que capturó su atención, sino la ecuación parpadeante en la pizarra. Sus ojos, de un café profundo y melancólico, se detuvieron en la fórmula. Un gesto casi imperceptible, una leve inclinación de cabeza, delató el torbellino en su mente. Los números y símbolos danzaban en su cabeza, no como un problema, sino como un viejo amigo. Vio el error, la pieza faltante que aquellos genios sobrepagados no lograban percibir. Y sin poder contener el hábito de una vida dedicada a la academia, un murmullo escapó de sus labios, tan bajo que fue casi un pensamiento. Están olvidando la teoría de la decoherencia cuántica. Es un error de primaria. Fue un susurro para sí misma, una reflexión perdida en el murmullo del aire acondicionado, el fantasma de la profesora que una vez fue. Pero el oído de Ricardo Vargas era tan agudo para los susurros como para las oportunidades de negocio. Se giró con la velocidad de un depredador que detecta a su presa. Una sonrisa cruel y venenosa se dibujó en su rostro al ver a la mujer de la limpieza. Era perfecto. La humillación definitiva para su equipo inútil. ¿Qué carajos? ¿Dijo?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos voltearan a verla. El silencio se hizo aún más profundo. Nuestra afanadora ahora se cree física teórica. A ver, ilumínanos con tu sabiduría, se burló, su voz cargada de un sadismo que disfrutaba. Sofía se congeló, el paño cayendo de sus manos. El pánico la invadió, pero una chispa de dignidad se encendió en su interior. Levantó la vista, y con una calma que desarmó a todos en la sala,
Su voz resonó clara y firme, una declaración que haría temblar los cimientos de ese imperio de cristal. Tengo 3 doctorados. Un silencio denso, casi sólido, se apoderó de la sala de juntas. Las palabras de Sofía, tengo 3 doctorados, quedaron suspendidas en el aire, vibrando con el peso de una verdad increíble. Los ingenieros de élite intercambiaron miradas de asombro y desconcierto, sus rostros una mezcla de incredulidad y humillación. ¿Era una broma? ¿Una locura? Ricardo Vargas, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Mente, acostumbrada a procesar datos a la velocidad de la luz, luchaba por reconciliar a la mujer del uniforme gastado con la afirmación monumental que acababa de hacer. Una oleada de emociones contradictorias lo sacudió. La furia de sentirse desafiado, la curiosidad morbosa de verla fracasar y, enterrada muy profundamente, una diminuta chispa de posibilidad. Con un gesto seco y autoritario, despidió a todos de la sala. «¡Fuera! ¡Todos! ¡Ahora!», ordenó, su voz apenas un gruñido. Quería estar a solas con ella, en ese silencio pesado donde el poder acababa de cambiar de manos. El impulso sádico de Ricardo, su necesidad de reafirmar su dominio, se impuso sobre la confusión. Con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, se acercó a Sofía, la tomó bruscamente del brazo y la arrastró hacia la imponente pizarra digital. El contacto fue frío, un choque entre el poder y la vulnerabilidad. «A ver, cerebrito, si es verdad lo que dices, demuéstralo», le espetó, su aliento cargado de desprecio. Le entregó el lápiz digital, un objeto que para él representaba millones de euros en tecnología, y para ella, un fantasma de su vida pasada. Las manos de Sofía temblaban, no solo por el miedo, sino por el peso de la oportunidad. Todos los años de silencio, de conocimiento reprimido, de inteligencia oculta bajo capas de resignación, estaban a punto de ser liberados. Los ojos de los ingenieros, pegados al cristal desde fuera, eran dagas de escepticismo que se clavaban en su espalda. Sofía tomó el lápiz digital. Al principio sus dedos estaban rígidos, torpes por la falta de costumbre, pero en el momento en que la punta tocó la superficie de la pizarra, algo se encendió dentro de ella. Una corriente eléctrica recorrió su brazo y el temblor se transformó en una fluidez asombrosa. Las ecuaciones comenzaron a brotar, no como una simple respuesta, sino como una sinfonía de lógica y creatividad. Su caligrafía era elegante, precisa, la de alguien que había pasado una vida entera dialogando con los números. No solo resolvió el problema que había desconcertado al equipo de Ricardo, sino que lo descompuso, identificó sus fallas fundamentales y lo reconstruyó desde cero, proponiendo una solución más eficiente, más limpia, una obra de arte matemática que dejó a todos los presentes, dentro y fuera de la sala, con la boca abierta y el orgullo hecho trizas. La sonrisa burlona de Ricardo se congeló en su rostro y luego se desmoronó, como una estatua de hielo bajo el sol. Lo que presenciaba no era un truco, no era una casualidad, era la manifestación pura de un genio superior. Cada línea que Sofía trazaba en la pizarra era un golpe a su arrogancia, una demolición de su sistema de valores. Él, que medía a las personas por sus títulos, sus trajes y sus cuentas bancarias, había pasado meses ignorando, quizás incluso despreciando, a la mente más brillante que jamás había cruzado su camino. En ese instante, frente a la ecuación resuelta, Ricardo Vargas no vio a una afanadora, vio a la mujer que era, una intelectual de un calibre que él jamás podría comprar. La vergüenza lo inundó, un sentimiento tan ajeno y tan poderoso que lo dejó sin aliento, solo, en medio de las ruinas de su propio prejuicio. Lo que Ricardo no sabía era que esa mente prodigiosa había sido forjada en el fuego de la adversidad. Sofía Ramírez había sido una eminencia en su país natal, una catedrática de física teórica respetada y admirada, autora de investigaciones que rompían paradigmas. Pero su independencia intelectual y su negativa a someterse a la propaganda del régimen autoritario la convirtieron en un objetivo. La persiguieron, la amenazaron y su reputación fue sistemáticamente destruida. Con el corazón roto, tuvo que tomar una decisión imposible:
abandonar su hogar, su carrera, su familia, todo lo que amaba para salvar su vida. Cruzó el océano con una pequeña maleta que contenía apenas un par de libros y los fantasmas de un futuro que le fue robado, buscando refugio en 1900. Una España que la recibiría con indiferencia y burocracia. Su llegada a Madrid fue un despertar brutal. Sus 3 doctorados, sus publicaciones, su vasta experiencia no valían nada frente a la muralla de la burocracia para convalidar sus títulos. Se encontró atrapada en un laberinto de papeleo, solicitudes y negativas. Sin papeles, sin contactos y con sus ahorros menguando, tuvo que aceptar lo que fuera para sobrevivir. Y así, la mujer que una vez debatió sobre la naturaleza del universo en 1900 y congresos internacionales, terminó limpiando los desechos de otros en el turno de noche. Cada inodoro que fregaba, cada mancha que borraba, era una humillación silenciosa, un recordatorio constante de la vida que le habían arrebatado. Pero en el silencio de esas oficinas vacías, su mente nunca dejó de trabajar, resolviendo problemas teóricos en su cabeza para mantener viva la llama de su intelecto. Después de la demostración de Sofía, ella simplemente se escabulló, desapareciendo en las sombras del edificio como siempre lo hacía, dejando a Ricardo solo en su opulenta oficina, con el eco de la genialidad de ella resonando en las paredes. El CEO estaba sumido en un torbellino. Su ego, ese monstruo que lo había impulsado a la cima, estaba herido de muerte. Pero junto al dolor de la humillación crecía una fascinación incontenible. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué historia se escondía detrás de esos ojos cansados? Por primera vez, sentía una curiosidad genuina por otro ser humano, un respeto intelectual que nadie en su círculo de aduladores había logrado inspirar. Impulsado por esta nueva y extraña obsesión, movilizó a sus contactos más discretos. Tenía que saberlo todo sobre Sofía Ramírez. La investigación había comenzado y no se detendría hasta desenterrar cada secreto. Pero los secretos en la era digital tienen una vida corta. La historia, demasiado jugosa para ser contenida, se filtró, primero como un rumor en los pasillos de Vargas Tech, luego como un chisme en los blogs de tecnología y finalmente como una noticia viral en los círculos empresariales de Madrid. El genio de la limpieza de Ricardo Vargas, lo llamaban con sorna. Sus rivales se deleitaban con la excentricidad del multimillonario. Los inversionistas, un grupo conservador y temeroso del ridículo, comenzaron a llamar, sus voces teñidas de una nerviosa preocupación. La reputación de Ricardo, construida sobre una imagen de control y perfeccionismo implacable, se veía amenazada por lo que consideraban un acto de locura. La presión externa comenzaba a montarse, sumándose al caos que ya reinaba en su interior. Para Sofía, la noticia fue una pesadilla hecha realidad. Ver su rostro, aunque fuera en una foto borrosa tomada por un empleado, circulando en Internet, le provocó un pánico helado. La fama repentina no era una bendición, era una sentencia. Las personas de las que había huido, los agentes del régimen que la habían perseguido, tenían recursos y contactos en todo el mundo. Esta exposición la convertía en un blanco fácil. Cada vez que caminaba por la calle, sentía miradas sobre ella. Cada notificación en su viejo celular la hacía saltar. El anonimato había sido su único escudo y Ricardo se lo había arrancado. Con el terror como motor, comenzó a hacer lo que mejor sabía, planear su huida. Necesitaba desaparecer, borrar sus huellas una vez más, antes de que su pasado la encontrara y la destruyera para siempre. La tensión se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Por un lado, Ricardo, cada vez más desesperado, aceleraba la búsqueda de Sofía. Los informes preliminares de sus investigadores solo confirmaban sus sospechas. Era una luminaria perdida, un tesoro escondido. La necesitaba, no solo para salvar su proyecto multimillonario que se tambaleaba, sino porque sentía un impulso irracional de redimirse, de corregir el error cósmico que la había puesto en su camino. Por otro lado, Sofía, acorralada por el miedo, preparaba su escape, vendiendo sus pocas posesiones y buscando una ruta para cruzar otra frontera. El vínculo que se había forjado entre ellos
en un instante de brillantez intelectual, se había convertido en una peligrosa carrera contra el tiempo, donde el futuro de ambos pendía de un hilo finísimo y frágil. La noticia cayó como una bomba en las oficinas de Vargas Tech. Un competidor directo, una empresa rival de Silicon Valley, acababa de anunciar una fecha de lanzamiento para una tecnología cuántica inquietantemente similar. De la noche a la mañana el pánico se instaló. Las acciones de la compañía se desplomaron en la bolsa y los teléfonos de Ricardo no dejaban de sonar. Eran los inversionistas, sus voces una mezcla de furia y miedo, exigiendo respuestas, cabezas, resultados. La presión era asfixiante. En la sala de juntas, los mismos ingenieros que habían sido humillados ahora miraban a Ricardo con una mezcla de resentimiento y desesperación. Él era el capitán de un barco que se hundía, y por primera vez no tenía ni la más remota idea de cómo evitar el naufragio. El imperio que había construido con arrogancia y genialidad se desmoronaba frente a sus ojos. Las noches de Ricardo se convirtieron en un infierno de insomnio y whisky. El rostro de Sofía lo perseguía en la oscuridad de su penthouse. Ya no era solo una cuestión de negocios, se había convertido en una obsesión personal. Los informes de sus investigadores privados se apilaban en su escritorio, cada página revelando una nueva capa de la tragedia de Sofía. Descubrió la verdad sobre su familia. Un esposo y una hija desaparecidos en medio de la agitación política de su país, presuntamente muertos. Leyó sobre su prestigiosa carrera reducida a cenizas, su nombre difamado, su vida borrada. Un sentimiento de culpa, profundo y corrosivo, comenzó a apoderarse de él. Él, con su poder y su ceguera, le había arrancado el único refugio que le quedaba, su invisibilidad. La había puesto en peligro por un capricho de su ego. Mientras tanto, en el laboratorio de Minuet System Investigación, el proyecto había llegado a un punto muerto definitivo. El equipo de ingenieros, trabajando día y noche a base de café y miedo, se estrelló contra un muro final e infranqueable en el algoritmo. Era un problema de una complejidad endiablada, una paradoja cuántica que desafiaba toda la lógica computacional convencional. Lo describían como una caja fuerte, sellada herméticamente, sin cerradura visible. Podían ver el tesoro dentro, la solución que salvaría a la empresa, pero no tenían la combinación. Cada intento de forzarla solo hacía el nudo más apretado. El proyecto estaba clínicamente muerto, y todos, desde el becario más joven hasta el ingeniero jefe, sabían que en todo el mundo probablemente solo existía una mente capaz de abrir esa caja, la de Sofía Ramírez. Ricardo estaba de pie frente al ventanal de su oficina, observando las luces de Madrid parpadear en la distancia. Por primera vez, no veía un reino a sus pies, sino un desierto de soledad. Todos esos edificios, todos esos coches, todas esas personas viviendo sus vidas, y él estaba completamente solo. El lujo que lo rodeaba, el arte carísimo, los muebles de diseño, la vista de 1 millón de euros, se sentía hueco, insípido, una colección de cosas vacías. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que salvar a la empresa ya no era el objetivo principal. Encontrar a Sofía, pedirle perdón, ayudarla, se había convertido en una necesidad para su propia alma. Era su única oportunidad de redención, la única manera de demostrarse a sí mismo que era algo más que un genio arrogante y un multimillonario miserablemente solo. Con una nueva determinación, Ricardo movilizó todos sus recursos, pero esta vez no actuaba como un CEO despiadado, sino como un hombre en una misión personal. Dejó de lado a los investigadores corporativos y contrató a los mejores rastreadores privados de Europa, dándoles una sola instrucción: encuéntrenla, con discreción y respeto, no la asusten. El tiempo corría en su contra. Los informes indicaban que Sofía estaba liquidando sus pocas pertenencias, borrando su ya escasa huella digital. Estaba claro que se preparaba para desaparecer, para cruzar otra frontera y sumergirse en un nuevo anonimato del que probablemente nunca saldría. La urgencia de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde se convirtió en un nudo en su garganta, un temor constante que lo mantenía despierto y en movimiento.
Lejos del lujo de la Torre Vargas, en un diminuto y destartalado apartamento, en un barrio obrero, Sofía metía sus pocas pertenencias en una mochila gastada, un par de libros de física, una fotografía arrugada de su familia y algo de ropa. Eso era todo lo que le quedaba de su vida. Cada objeto era un ancla a un pasado doloroso y a un presente aterrador. El miedo era su compañero constante, una sombra que se alargaba con cada noticia que leía sobre el genio de la limpieza. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que su rostro llegara a las personas equivocadas. La débil esperanza que había albergado de reconstruir su vida en España, de quizás algún día volver a la academia, se había extinguido. Ahora solo quedaba la resignación y el instinto primario de sobrevivir, de correr y no mirar atrás. La red se estaba cerrando. Uno de los rastreadores de Ricardo, un exagente de inteligencia, logró triangular la ubicación de Sofía en un pequeño locutorio desde donde había intentado comprar un boleto de autobús en línea. Se dirigió hacia allí, moviéndose con una eficiencia sigilosa. Pero Sofía había vivido demasiado tiempo mirando por encima del hombro. Al salir del local, notó un coche con los cristales tintados aparcado de forma extraña, un hombre dentro que no encajaba con el barrio. Su instinto de supervivencia, afilado por años de persecución, se disparó. Sin dudarlo un segundo, se metió en un callejón, se mezcló con la multitud de un mercado y desapareció como el humo, dejando al rastreador frustrado y con las manos vacías. La tensión aumentaba. La cacería estaba en su punto más álgido. El rastreador llamó a Ricardo inmediatamente. La perdí, pero sé a dónde se dirige. La estación de autobuses del sur. Compra el boleto en efectivo para no dejar rastro. El próximo autobús hacia Lisboa sale en 1 hora. Esa era su última oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo salió corriendo de su oficina, sin saco, con la corbata aflojada. No llamó a su chofer. Corrió al estacionamiento y se subió a su deportivo de lujo, un auto que normalmente solo usaba los fines de semana. El rugido del motor B12 fue un grito de desesperación. Salió disparado hacia las calles de Madrid, ignorando los semáforos, esquivando el tráfico con una temeridad que nacía del pánico. Cada minuto perdido era una eternidad. Tenía que llegar antes de que ese autobús se pusiera en marcha, llevándose su única esperanza de salvación. La estación de autobuses del sur era un lugar desolador, un purgatorio de viajeros cansados y despedidas silenciosas. El aire olía a diésel y a desesperanza. En un rincón, sentada en un banco de plástico naranja, estaba Sofía. Parecía más pequeña, más frágil que nunca, encorvada sobre su mochila como si quisiera hacerse invisible al mundo. Su mirada estaba perdida en el ir y venir de la gente, pero no veía a nadie. Estaba atrapada en sus propios pensamientos, esperando el momento de abordar el vehículo que la llevaría a otro país, a otra vida de sombras y silencios. Era la imagen de la derrota, una mente brillante a punto de ser borrada por el miedo y la indiferencia del mundo. El altavoz anunció la próxima salida de su autobús, un sonido metálico que sellaba su destino. Fue entonces cuando Ricardo irrumpió en la estación, sin aliento, con el cabello revuelto y el rostro perlado de sudor. Sus ojos frenéticos recorrieron el lugar, buscando entre la multitud. Y entonces la vio. El tiempo pareció detenerse. Sus miradas se cruzaron a través de la terminal abarrotada. En los ojos de ella, él vio un destello de pánico, puro, el de un animal acorralado. En los de él, ella vio una desesperación que nunca habría creído posible en un hombre como Ricardo Vargas. Por un instante, no fueron un multimillonario y una limpiadora, sino 2 personas en el punto más bajo de sus vidas, conectadas por un acto de genialidad y una cadena de consecuencias desastrosas. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo ese puente de silencio entre ellos. Él comenzó a caminar hacia ella, no con la arrogancia y la zancada segura de un CEO, sino con la vacilación de un penitente. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. La gente se apartaba de su camino, sintiendo la extraña energía que emanaba de él. Estaba completamente despojado de su armadura de poder. Su traje caro estaba arrugado,
Su rostro mostraba el cansancio de noches sin dormir y una vulnerabilidad que nunca antes había expuesto a nadie. La gente que lo hubiera reconocido en la calle no habría creído que era el mismo hombre. Se acercaba a ella no como alguien que viene a exigir, sino como alguien que viene a suplicar, invirtiendo completamente la dinámica de poder que los había definido hasta ese momento. Se detuvo frente a ella. Sofía se tensó, lista para correr, pero él no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente la miró, y en su mirada había un universo de arrepentimiento. Las palabras que quería decir, las disculpas complejas, los argumentos de negocios, todo murió en sus labios. Solo pudo pronunciar su nombre, con una voz ronca y quebrada por la emoción y el esfuerzo. «Sofía», dijo, y después de una pausa que pareció durar una eternidad, añadió las dos palabras que más le costaba decir en su vida, las dos palabras que su ego siempre había censurado. «Lo siento». No fue una disculpa superficial, fue una confesión profunda, el reconocimiento de todo el daño que había causado, dicho con una sinceridad tan pura que resonó en el ruidoso vestíbulo de la estación. La reacción de Sofía fue instantánea y defensiva. El cinismo, aprendido a base de golpes y traiciones, se apoderó de ella. ¿Sentirlo? El hombre que la había expuesto, que la había convertido en una curiosidad mediática y había puesto a sus perseguidores sobre su pista, ¿ahora lo sentía? Le pareció una broma cruel. «Déjeme en paz», dijo ella, su voz temblando pero firme. «Ya ha hecho suficiente. Váyase, por favor. Va a hacer que pierda mi autobús». Se levantó, dispuesta a caminar hacia la puerta de embarque, a dejarlo atrás junto con todo el caos que representaba. No creía en su arrepentimiento. Para ella, él solo podía ser la personificación del poder egoísta que siempre la había aplastado. Su única prioridad era escapar de él y del peligro que atraía. «No, por favor, espera», suplicó Ricardo, y el nivel de desesperación en su voz la detuvo en seco. «No estoy aquí por la empresa». «Bueno, sí, pero no es solo por eso. Sé lo que te pasó», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado para no revelar nada comprometedor. «Sé lo que perdiste. Sé la mente que eres. Eres un genio, Sofía, un verdadero genio. Y el mundo y yo te hemos tratado como basura. Te necesito. No como un jefe a una empleada, te necesito como un igual. Mi proyecto se hunde, mi empresa se hunde, y para ser sincero, yo me hundo con ellos. Por favor, ayúdame». Su confesión fue brutalmente honesta, despojada de todo orgullo, un hombre poderoso admitiendo su absoluta derrota y dependencia de ella. Sofía se quedó paralizada, su mente una batalla campal de emociones. Instinto le gritaba que corriera, que no confiara en él, que los hombres poderosos solo usan a las personas y luego las desechan. El miedo a ser encontrada era una presencia física, un nudo de hielo en su estómago. Pero su corazón, el corazón de la científica, de la solucionadora de problemas, escuchó la llamada. La posibilidad de volver a usar su mente, de enfrentarse a un desafío digno de su intelecto, era una tentación casi irresistible. Podía arriesgarlo todo, su seguridad, su vida, por esa oportunidad. Podía confiar en el hombre que la había humillado y puesto en peligro, pero cuyos ojos ahora reflejaban un arrepentimiento que parecía dolorosamente real. Estaba en una encrucijada imposible. Viendo la duda en sus ojos, Ricardo jugó su última carta. «No solo te pido ayuda, te ofrezco mi protección», dijo, su voz ganando una nueva intensidad. «Tengo recursos, Sofía, más de los que puedas imaginar. Puedo crear una nueva identidad para ti, una que sea impenetrable. Puedo garantizar tu seguridad. Puedo poner a los mejores equipos del mundo a protegerte de tu pasado. No tendrás que volver a huir nunca más. Ayúdame a salvar mi compañía, y yo te juro que usaré cada centavo y cada gramo de mi influencia para devolverte la vida que te robaron. Te lo juro por mi vida». Esta no era una oferta de empleo, era un pacto, era una promesa de santuario, la única cosa que el dinero de Ricardo podía comprar y que ella realmente necesitaba. Sofía lo miró fijamente a los ojos, buscando cualquier rastro de engaño, pero lo que encontró la sorprendió. Detrás del multimillonario arrogante,
Vio a un hombre tan perdido y asustado como ella. Vio una soledad que hacía eco a la suya propia. Vio a alguien que, al igual que ella, estaba al borde del abismo. Y en ese momento de reconocimiento mutuo, de vulnerabilidad compartida, tomó una decisión. No fue una decisión lógica, fue un salto de fe. Un pequeño y casi imperceptible asentimiento de cabeza fue su respuesta. Un sí silencioso que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El alivio que inundó el rostro de Ricardo fue tan inmenso, tan abrumador, que casi se tambaleó. Había ganado, pero sentía que había recibido mucho más que una simple victoria. El viaje de regreso a la Torre Vargas fue en un silencio casi reverencial. Ricardo conducía con una calma que contrastaba con su carrera desesperada de ida. Sofía miraba por la ventana las luces de Madrid, una ciudad que había sido su prisión y que ahora quizás podría convertirse en su hogar. No había nada que decir. El pacto se había sellado en la estación y ahora ambos estaban procesando las monumentales implicaciones de su decisión. El rugido del motor del Deportivo era el único sonido, un latido que los impulsaba hacia un futuro incierto, pero compartido. Estaban subiendo de nuevo a la torre, pero esta vez no como jefe y empleada, sino como dos náufragos que habían decidido construir una balsa juntos. Llegaron a la oficina del CEO en el piso 50. Estaba vacía y silenciosa, un santuario de cristal suspendido sobre la ciudad dormida. La pizarra digital seguía allí, mostrando el problema sin resolver, como un monumento a la arrogancia derrotada. Ricardo le ofreció un café, un gesto simple y humano que rompió la tensión. Ya no había barreras entre ellos, solo eran dos personas, la pizarra y un problema que resolver. La atmósfera era de una intimidad extraña, la de dos soldados preparándose para una batalla decisiva en la calma de la noche. La ciudad a sus pies era un tablero de ajedrez, y ellos estaban a punto de hacer su jugada más importante. Se pusieron a trabajar, y lo que sucedió a continuación fue pura magia. No era una relación jerárquica, era una colaboración, una fusión de dos mentes extraordinarias. Ricardo, con su visión pragmática y su conocimiento del mercado, planteaba los límites y los objetivos. Sofía, con su profunda comprensión de la teoría y su intuición casi mística, navegaba por el laberinto de las posibilidades cuánticas. Era un baile intelectual, una conversación fluida de ecuaciones y teorías. Discutían, discrepaban, se desafiaban mutuamente, construyendo uno sobre las ideas del otro. Por primera vez en años, Sofía se sentía viva, su mente encendida, vibrante, haciendo aquello para lo que había nacido. Y Ricardo, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente inspirado por otra persona. A medida que las horas pasaban, la formalidad se evaporó por completo. El hambre los golpeó, y Ricardo, en un gesto impensable para él, ordenó pizza de un local de 24 horas. Se sentaron en el suelo de la lujosa oficina, comiendo directamente de la caja, las complejas ecuaciones brillando detrás de ellos. Entre bocados, empezaron a hablar, no de física, sino de la vida. Se rieron de lo absurdo de la situación. El multimillonario y la exlimpiadora, compartiendo una pizza de pepperoni en el suelo, con el destino de una corporación de $1.000 millones pendiendo de un hilo. En ese momento, despojados de sus roles sociales, eran simplemente Ricardo y Sofía, dos personas encontrando un inesperado refugio en la compañía del otro. La vulnerabilidad de Ricardo, su confesión en la estación, le dio a Sofía el valor para abrir su propio corazón. Con la voz entrecortada por la emoción, finalmente compartió su historia completa. Habló de su esposo, un periodista idealista, y de su hija, una joven brillante y llena de vida, ambos desaparecidos por el régimen. Le contó el dolor de 1900 y no saber si estaban vivos o muertos, el tormento de la esperanza y la desesperación. Le describió la vida que habían tenido, una vida sencilla llena de amor, debates intelectuales y risas. Mientras hablaba, las lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas por todo lo que había perdido, por la injusticia de un mundo que le había arrebatado todo. Ricardo escuchó, no interrumpió,
No ofreció soluciones fáciles. No dijo, entiendo, porque sabía que no podía entenderlo. Simplemente escuchó, con una atención y una empatía que nunca antes había sentido. El dolor de ella, tan crudo y tan real, resonó en el vacío de su propia existencia. Su sufrimiento hizo que su propia soledad, esa que intentaba llenar con éxito y lujos, pareciera trivial y autoindulgente. Por primera vez, sintió el dolor de otro ser humano como si fuera propio. Y en ese acto de escuchar, de ser testigo de su tragedia, algo dentro de él comenzó a sanar. Se dio cuenta de lo profundamente desconectado que había estado de la humanidad. Impulsado por la honestidad de ella, él también confesó sus miedos más profundos. Le habló de su infancia solitaria como un niño prodigio, siempre aislado por su inteligencia. Le confesó su terror a ser una fraude, a que un día todos descubrieran que su éxito era solo suerte y que no era tan brillante como todos pensaban. Y le habló de su aplastante soledad. «Tengo todo lo que un hombre podría desear», dijo, su voz apenas un susurro. «Aviones, mansiones, dinero para 10 vidas, y no tengo a nadie, nadie con quien hablar de verdad. Tengo todo y no tengo nada, Sofía». Era la confesión definitiva de un hombre que había conquistado el mundo exterior, pero había perdido por completo su mundo interior. En esa oficina, en medio de la noche, suspendidos sobre el mundo, dos almas rotas se encontraron. La confesión mutua de sus dolores y miedos forjó un vínculo mucho más fuerte que cualquier contrato o interés profesional. Se vieron, el uno al otro, despojados de sus etiquetas de CEO y limpiadora. Vieron la humanidad cruda, la fragilidad y la resiliencia. Encontraron en la vulnerabilidad del otro un espejo de la propia. Fue un momento de profunda conexión humana, un instante de gracia en medio de la crisis. Ya no estaban solos en sus respectivas prisiones de dolor y soledad. Habían encontrado, en el lugar más improbable, a alguien que entendía. Con esta nueva claridad emocional, con la energía de su vínculo recién formado, volvieron a la pizarra. Y entonces ocurrió el milagro. Mientras miraba las ecuaciones, Sofía tuvo una epifanía. La solución no estaba solo en las matemáticas, estaba en la vida misma. Pensó en la teoría de la decoherencia cuántica, como la observación de un sistema lo obliga a elegir un estado, colapsando un mundo de posibilidades en una única realidad. Y lo conectó con su propia vida, como la tragedia la había forzado a un único y doloroso estado de existencia. Vio una correlación, una metáfora universal escrita en el lenguaje del cosmos. Una idea brillante, nacida del dolor y la genialidad, iluminó su mente. «Lo tengo», susurró, y la certeza en su voz hizo que Ricardo se pusiera de pie. Tomó el lápiz digital y con una energía renovada comenzó a escribir. No eran solo números y símbolos, era una nueva filosofía. Propuso un enfoque radical. En lugar de luchar contra la inestabilidad del sistema cuántico, debían usarla. Introducir una variable de observación controlada en el algoritmo, una que imitara la forma en que la conciencia interactúa con la realidad. Era una idea que bordeaba la ciencia ficción, una locura para cualquier ingeniero convencional, pero en el contexto de su conversación, de su conexión, tenía un sentido perfecto y profundo. Era la pieza que faltaba, la clave que abría la caja fuerte. Trabajaron febrilmente, traduciendo su idea filosófica a un código funcional. Ricardo, con su habilidad práctica, tecleaba a una velocidad vertiginosa, mientras Sofía le dictaba las complejas secuencias lógicas. Sus mentes estaban perfectamente sincronizadas. Finalmente, después de otra hora de trabajo intenso, el algoritmo estuvo completo. Con el corazón en un puño, Ricardo presionó la tecla Enter para ejecutar la simulación. El programa compiló sin errores. La simulación comenzó a correr, y en la pantalla los datos fluyeron, estables, rápidos y perfectos. Lo habían logrado. Se miraron el uno al otro, sin aliento, con los ojos brillantes, por las lágrimas y el triunfo. No hubo gritos de victoria, solo una mirada compartida de asombro, gratitud y profundo alivio. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y púrpuras. Agotados pero en paz, Ricardo y Sofía se quedaron en silencio.
observando el amanecer desde la ventana del piso 50. La crisis había terminado. La empresa se había salvado. Pero ambos sabían que lo que había sucedido esa noche era mucho más grande que eso. Habían salvado algo mucho más importante. Se habían salvado el uno al otro. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni estaba cargado de tensión. Era un silencio cómodo, lleno de un entendimiento y un respeto mutuos que trascendían las palabras. Habían entrado en esa oficina como extraños y salían como aliados, como amigos. Ricardo se giró hacia ella, su rostro suavizado por la luz del amanecer. «Esto lo cambia todo, Sofía», dijo en voz baja, pero con una convicción de acero. «A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. No solo para ti, para mí y para esta empresa. Se acabaron los días de valorar a las personas por sus títulos o su ropa. Me has enseñado una lección que el dinero no puede comprar, y te prometo que no la voy a olvidar». Era una promesa solemne, hecha no por el CEO de Vargas Tech, sino por el hombre que Sofía había ayudado a encontrar. Era el comienzo de una nueva era, para ambos y para todo lo que su colaboración podría construir a partir de ese momento. A las 9 de la mañana, cuando los ingenieros llegaron al trabajo, con los rostros sombríos y esperando la noticia del colapso de la empresa, se encontraron con una escena increíble. En la pizarra digital de la sala de juntas, el problema irresoluble estaba resuelto, y a su lado, una simulación perfectamente ejecutada. La solución era de una elegancia y una simplicidad que los dejó boquiabiertos. Era el tipo de salto conceptual que ocurre una vez en una generación. Se miraron unos a otros, confundidos y asombrados, preguntándose qué clase de milagro había ocurrido durante la noche en esa oficina. La respuesta estaba sentada tranquilamente en la cafetería, tomando un café, ya no como una sombra, sino como la mujer que había salvado a todos. Ricardo Vargas convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Cuando entró en la sala, era un hombre transformado. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una calma y una autoridad serenas. Su voz, cuando habló, no era la de un tirano que exige, sino la de un líder que inspira. Les comunicó el éxito del proyecto, la solución milagrosa que aseguraba no solo la supervivencia de la empresa, sino su dominio en el mercado para la próxima década. La sala estalló en vítores y alivio, pero Ricardo los silenció con un gesto. «Hay algo más», dijo, y su tono serio les indicó que el anuncio más importante estaba por llegar. «Vamos a celebrar una conferencia de prensa mañana para anunciar nuestro avance tecnológico», continuó Ricardo, su mirada recorriendo a cada uno de los miembros de la Junta. «Pero también anunciaremos una reestructuración fundamental de nuestra cultura corporativa. Y el primer paso de esa reestructuración es el nombramiento de una nueva directora de innovación». Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Nadie esperaba un cambio tan drástico en un momento como este. Ricardo dejó que la tensión creciera por un momento antes de continuar, sabiendo que sus próximas palabras sacudirían su mundo. Estaba a punto de romper todas las reglas del juego corporativo que él mismo había ayudado a crear. Más tarde ese día, Ricardo encontró a Sofía de pie junto al gran ventanal, mirando la ciudad. Pero esta vez no había miedo en su postura. Estaba erguida, contemplando el horizonte con una serenidad recién descubierta. Él se acercó a ella en silencio. «El puesto es tuyo, si lo quieres», dijo suavemente. «Directora de innovación de Vargas Tech, tu propio laboratorio, tu propio equipo, recursos ilimitados. Pero no te lo ofrezco como un trabajo, Sofía. Te lo ofrezco como una sociedad. Quiero que me ayudes a construir algo nuevo aquí. Una empresa que valore el potencial humano por encima de todo». Ella se giró para mirarlo, y en sus ojos, por primera vez, había una sonrisa brillante y llena de esperanza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de conferencias del hotel más lujoso de Madrid estaba a reventar. Periodistas de los principales medios de comunicación, analistas financieros, inversionistas nerviosos
y rivales con sonrisas forzadas llenaban cada asiento. El aire vibraba con una mezcla de escepticismo y anticipación. Todos esperaban ver a Ricardo Vargas, ya fuera para anunciar un milagro o para presidir el funeral de su propia empresa. Las luces bajaron y un foco iluminó el escenario. Ricardo apareció con su impecable traje de siempre, pero con una nueva serenidad en su rostro. Sin embargo, no estaba solo. A su lado caminaba una mujer de aspecto distinguido y elegante, con una calma que imponía respeto. Era Sofía Ramírez. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Nadie entendía quién era esa misteriosa mujer que acompañaba al titán de la tecnología en el momento más crucial de su carrera. Ricardo se acercó al podio y sonrió, una sonrisa genuina que desarmó a la audiencia. Anunció el éxito de su proyecto cuántico, revelando detalles que dejaron a los expertos boquiabiertos y a sus competidores pálidos. La empresa no solo se había salvado, sino que se había posicionado para dominar el futuro de la tecnología. Pero cuando los aplausos comenzaban a estallar, él levantó una mano para pedir silencio. Sin embargo, dijo, su voz resonando con una emoción sincera, «Yo no soy el héroe de esta historia. El genio detrás de este avance no soy yo». Hizo una pausa y se giró hacia Sofía. Esta mujer, a quien el mundo, y yo mismo, juzgamos por su uniforme y no por su intelecto, es la verdadera arquitecta de este milagro. Les presento a la mente más brillante que he conocido, la doctora Sofía Ramírez, nuestra nueva directora de innovación. El estallido de los flashes de las cámaras fue ensordecedor, pero el asombro no había terminado. Ricardo continuó, su voz firme y decidida. Este episodio me ha enseñado que el mayor recurso que tenemos no es el capital ni la tecnología, sino el potencial humano que desperdiciamos cada día. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Ramírez, financiada con una parte importante de mi patrimonio personal. Un nuevo jadeo colectivo recorrió la sala. La fundación, explicó, se dedicará a ayudar a refugiados e inmigrantes con altas cualificaciones, personas que se vieron forzadas a dejar sus vidas atrás, para que puedan revalidar sus estudios e integrarse en el mercado laboral español en puestos acordes a su talento y experiencia. Nunca más permitiremos que un genio como la doctora Ramírez se vea obligado a vivir en las sombras. Era un acto de redención pública, una declaración de que su transformación era real y duradera. Ricardo entonces le cedió el podio a Sofía. Ella se acercó y un silencio expectante se apoderó de la sala. Habló con una voz clara y sin adornos, pero cada palabra tenía el peso de su experiencia. No habló de física cuántica ni de algoritmos. Habló de la dignidad, de la resiliencia y del poder de una segunda oportunidad. El verdadero valor de una persona no está en su título, ni en su cuenta bancaria, ni en el uniforme que viste, dijo, su mirada encontrándose con la de Ricardo. Está en la fuerza de su carácter y en la riqueza de su conocimiento. Hoy no celebramos un avance tecnológico, celebramos un avance humano, concluyó agradeciendo a Ricardo, no por darme un trabajo, sino por atreverse a ver a la persona que realmente era. Sus palabras, cargadas de una profunda verdad, dejaron a muchos en la audiencia con lágrimas en los ojos. 2 años después, el Centro de Innovación Ramírez de Vargas Tech era un faro de creatividad y progreso. Lejos de la atmósfera fría y opresiva del pasado, el centro era un espacio vibrante y colaborativo. Sofía, ahora una líder respetada y admirada en la comunidad científica global, dirigía un equipo diverso de investigadores de todo el mundo, muchos de los cuales habían llegado a España gracias a la fundación que llevaba su nombre. Ricardo, a menudo, visitaba el centro no como un jefe, sino como un amigo. Se le veía más relajado, más feliz, un hombre que había encontrado un propósito más allá de la riqueza. Observaba a Sofía con un orgullo infinito, viendo cómo su liderazgo transformaba no solo la tecnología, sino también las vidas. Juntos habían demostrado que la humildad y la empatía no solo eran moralmente correctas, sino que también eran el mejor negocio del mundo. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia y un futuro mejor? Deja un like
Si crees que el amor verdadero y el respeto siempre encuentran el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades,